Mis queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Hoy, como de costumbre, tenemos nuestra reflexión de fe con todos ustedes que nos están viendo por medio de la página de Facebook de nuestra parroquia Holy Spirit. Es muy interesante el tema que tenemos para ustedes hoy. El tema es enamórate de la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? Nosotros somos llamados a ser los portadores de esta palabra que Dios nos ha dado y que está en la Biblia, que a través, cuando venimos a la Eucaristía, a la misa o en diferentes actividades eclesiales, nosotros le damos esta importancia a la palabra de Dios, que debería ser el centro de nuestra vida. Antes de comenzar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos ayude a escuchar, a abrir nuestro oído, a abrir nuestro corazón para poder hacer que esta palabra viva en nosotros, viva a través de nuestros actos y que seamos los verdaderos evangelizadores de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos siempre a escuchar tu voz, a abrir nuestros corazones, a ser dóciles a tu palabra, a ser dóciles a tu voz, para que nosotros podamos ser los verdaderos evangelizadores, para que podamos ser los medios que puedan llevar a todo el mundo tu palabra santa. Ayúdanos, Señor, a vivir esta palabra y a ser tus colaboradores en la proclamación de tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, como acabo de decir, el tema de hoy es enamórate de la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo esencial en nuestra vida como cristiano. Es algo que tiene una importancia que nosotros muchas veces no le damos esta importancia, esta relevancia que tiene. La palabra de Dios es Dios mismo que nos habla. Dios habló siempre desde el principio de toda la creación. Habló y siguió hablando a través de la historia de la salvación por medio de muchas personas, sobre todo los profetas, que fueron los mediadores, que fueron los portadores de la palabra, de su palabra. Y finalmente habló también por medio de Jesucristo, que es la palabra hecha carne que habitó en medio de nosotros. ¿Y qué decir de la iglesia? De todo eso, de San Pablo, de todas aquellas personas que a través de todos los siglos han podido llevar esta palabra a todo el mundo para convertir los corazones, para transformar vidas, para también transformar el mundo. Porque la palabra de Dios es tan fuerte, es capaz de modificar, de cambiar totalmente, no solamente la vida de una persona, sino de muchas personas. Qué bueno es ser evangelizadores de la palabra de Dios. Yo creo que muchas veces es muy difícil entender eso. Es muy difícil captar este llamado de proclamar el Evangelio. Porque muchas veces que decimos, ok, es la tarea del sacerdote, de los estudiosos, es decir, las personas que han pasado mucho tiempo en estudiar la Biblia, los textos bíblicos y otros estudios alrededor de la Biblia. Muchas veces caemos en esta trampa de pensar que son los sacerdotes, los obispos, el Papa, los catequistas, que deberían proclamar la palabra de Dios. Es decir, como bautizados nos excluimos muchas veces de esta tarea. Nos excluimos de esta linda tarea de llevar
a todo el mundo, sobre todo a nuestro alrededor, a nuestro entorno, la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es eficaz, como dice un texto bíblico. Cuando dice eficaz, es algo que tiene fuerza, que es capaz de cambiar una cosa en otra cosa. Muchas personas a través de la historia de la salvación, a través de la historia, han podido recibir en sus vidas esta transformación. La primera cosa que tenemos que ver cuando pensamos en la palabra de Dios, en la proclamación de la palabra de Dios, es oír o escuchar. Porque si Dios nos habla, no oímos nada más, oímos o no le hacemos caso, o no tenemos tiempo para discernir lo que nos está diciendo. Eso es algo que no nos va a llevar a nada. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar atentamente cada palabra, cada frase, cada coma que está en la palabra de Dios. Y si lo podemos hacer así, llegaremos a la conclusión de que Dios todos los días nos está hablando. Y como habló con los profetas, habló con Abraham, habló con David, habló con tantas personas en el Antiguo Testamento, como también Jesús cuando fue a proclamar la palabra su palabra en diferentes partes. Algunas personas lo escucharon, le siguieron, otras personas nada más no le dieron tanta importancia a lo que estaba diciendo Jesús. Muchas veces pasa con nosotros también, porque vamos a misa o escuchamos un predicador, escuchamos al Padre, escuchamos a alguien que lleva esta palabra, alguien que no solamente la lee, sino la proclama con celo, con alegría. Nada más decimos, qué bonito habló este padre, qué bonito habló este obispo, qué bonito habla esta hermana, qué bonito. Estamos en lo bonito, pero no tenemos tiempo para entrar profundamente en lo que quiere decir, o en lo que nos quiso decir, o en lo que nos ha querido decir Dios en este momento. Es cierto de que los textos bíblicos tienen muchos años de existir, pero todos los días, a través de esos textos, Dios nos está diciendo algo nuevo. Ese algo nuevo que nos está diciendo tiene mucha importancia. Este algo nuevo que nos está diciendo Dios tiene mucha importancia porque nos llama a la conversión, nos llama al cambio, nos llama a una transformación personal, comunitaria, o a una transformación también a nivel de la iglesia. Muchos de ustedes hacen parte de ministerios, de grupos, de coros, y lo importante en estas actividades, en esos ministerios, ustedes tienen que tener en cuenta de que es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios que se les hace todos los días, como trabajar mejor en el ministerio. Dios, a través de este ministerio, nos está hablando. La palabra de Dios es eficaz. Es eficaz cuando la podemos en práctica. Cuando la ponemos en práctica para hacer que nuestra comunidad, hacer que nuestro grupo sea un grupo lleno de dinamismo, sea un grupo lleno de alegría, lleno de esta capacidad de cambiar todos los días, de hacer las cosas
de alguna manera mejor. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es eficaz. Es algo que cambia. Es algo que nos invita no solamente a un cambio personal, como he dicho varias veces en esta reflexión, sino también a tener un cambio total en un grupo, en una familia. Qué bueno es cuando en las familias los papás ayudan o invitan a los niños a tener un acercamiento a la palabra de Dios. Leen un pasaje bíblico y reflexionan sobre este pasaje. Qué bueno ver en diferentes grupos cuando hay personas que dan como esa tarea de leer la Biblia, de poner la palabra de Dios en el centro de sus vidas. Ustedes saben la historia del profeta Jeremías, cuando el Señor lo llamó a Jeremías para ser profeta, que dijo, que tenía problemas, que era un niño, que no tenía capacidad. Eso es Jeremías buscó todos esos pretextos y es normal porque no tenía la edad. Yo creo que no había tenido la formación suficiente para ir proclamando la palabra de Dios. Nosotros, gracias a Dios, tenemos diferentes maneras hoy para leer la Biblia. Tenemos una Biblia, tenemos estudios bíblicos en internet, en las parroquias, y tenemos otros medios que nos dan esta capacidad o nos abren ese camino de familiarizarnos con la palabra de Dios, no solamente para leerla, sino para escucharla atentamente y a ponerla en práctica. Es cierto de que nosotros como Jeremías podemos decir no tenemos la formación suficiente, nunca hemos ido a una escuela de teología como los padres, como los seminaristas, como tantas personas que, por ejemplo, la gente que va a Tepeyac para llevar clase de Biblia. Pero tenemos esa capacidad de comprar una Biblia. Tenemos la capacidad también de venir a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios. Tenemos la tecnología todos los días que está a nuestra mano para poder escuchar la palabra de Dios, para poder también disfrutar. Y lo bonito es que cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, cuando empezamos a enamorarnos de la palabra de Dios, todos los días la vamos a leer, porque es una palabra de vida. Dios no habló a árboles, Dios nunca habló a seres, no solamente a los árboles, a los ríos. Dios habló siempre al ser humano y nos llamó y nos habló con un propósito de proclamar su palabra a todas las naciones, de proclamar la palabra y también de ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Mis queridos hermanos, es bueno tener en cuenta eso, es bueno tener eso en mente, de que la palabra de Dios es una palabra transformadora, es decir, una palabra que es dinámica, que puede cambiar. Es una palabra de vida. Qué bueno ver cuando nosotros vamos a misa, escuchamos una buena homilía de un sacerdote que nos invita a acercarnos de Dios.
El propósito de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es escuchar atentamente lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere revelar, lo que Dios quiere de nosotros. Qué bueno también cuando nosotros despertamos esta voluntad en nosotros de leer la Biblia, de meditarla, de poder y de leer otra vez y también de decir, ok, hoy voy a decir esta frase del Evangelio a cada hora o a cada 2 horas. Y de eso se trata. Muchas veces uno ve que en otras denominaciones, como la gente se apropian de la palabra de Dios, como la leen y como incluso llegan a saber los versículos de la palabra. O que dicen, ok, en Juan capítulo 2 el Señor dice tal cosa. En Mateo, en realidad no se trata de memorizar la palabra sin ponerla en práctica. Pero es bueno también tener estas referencias. Es bueno también hacer que la palabra o la Biblia sea el libro por excelencia en nuestras vidas. Muchas veces uno ve que personas dicen, ok, voy a leer, este año he leído 5, 6, 7, 9 libros. Pero si uno se atreve a preguntarle a una persona, ¿qué libros? ¿Cuál libro de la Biblia has leído este año? No toda la Biblia. Sería, ¿cuál libro? No leí nada. Y eso es una invitación para nosotros, de saber que Dios habla con nosotros, de que Dios tiene su palabra a nuestra disposición. Y también tenemos que saber que somos los portadores de la palabra de Dios. Somos los portadores de la palabra de Dios a todo el mundo. Que es la palabra, que es una palabra no solamente santa, es una palabra viva, es una palabra eficaz, como he dicho varias veces. El propósito también, uno de los propósitos de la palabra, uno de los propósitos por el que Dios nos habla, mis queridos hermanos, es escuchar su palabra y dar buenos testimonios. Yo creo que dar testimonios es algo muchas veces difícil, muchas veces algo muy difícil, porque es por diferentes razones, porque a veces sí, a veces no. Pero Dios, a través de su palabra, nos está diciendo algo muy interesante. Nos está diciendo algo muy importante. Es vivir la palabra, su palabra, y ponerla en práctica. Y yo creo que es muy importante de que practiquemos lo que decimos, lo que leemos. Es bueno practicar eso para demostrar al mundo, para demostrar a todo el mundo de que nosotros somos los verdaderos portadores de Dios, no solamente los portadores de una palabra así o de un mensaje, sino los portadores de algo que estamos transmitiendo y también algo que estamos viviendo. Mis queridos hermanos, esta reflexión sobre la palabra de Dios, cuyo título es Enamórate de la palabra de Dios, es una invitación para ti, para cada uno de nosotros y para mí también, de hacer la palabra de Dios el centro de nuestra vida, de hacer de que Dios
hable y le escuchemos. Nosotros no deberíamos ser obstáculos para que Dios nos hable, sino deberíamos ser medios importantes, medios adecuados, medios que canalicen esta palabra, de que fluya para todos. Y como decía, tenemos todos los medios hoy que nos ha puesto la tecnología para que nosotros podamos acercarnos más y más de la palabra de Dios, para que podamos acercarnos de la palabra de Dios y también podamos proclamarla todos los días de nuestras vidas. Amén.